Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Los invito como siempre para que se suscriban a este canal, soy el profe Juanjo, a mi segundo canal Viajando con Juanjo, para que le den like a los videos y los compartan con sus amigos, con sus conocidos. Empezamos con Diego Pineda, con su título de la ponencia a trabajar el día de hoy es La escuela como representación del presente en América Latina, una perspectiva desde Diego. Dejamos los micrófonos. Bueno, buenos días para todos, espero que hayamos descansado mucho anoche. Bueno, quiero empezar como es lógico y sensato agradeciéndole a todas las personas que han estado organizando acá, que han hecho posible que estemos acá, especialmente a Pablo, a Don Aquí, a Gregorio, a Gladys, a Sebastián, a Jesús. Bueno, la lista es larga porque aquí hay muchísimo trabajo. De verdad a todos muchas gracias. A ver, a esto le pusimos el título de la escuela como representación del presente, unas reflexiones sobre la escuela en América Latina a partir de la filosofía educativa de John Dewey, o Dewey, como quieran llamarlo, Dewey, no importa, Dewey suelo pronunciarlo. Voy a explicar primero de dónde surge y luego ya expondré el asunto. A ver, yo he trabajado ya hace muchos años la filosofía de John Dewey. Mi tesis doctoral es sobre el pensamiento político de John Dewey. Pero en el último año empecé a hacer un ejercicio de retraducción de la obra pedagógica de John Dewey. Y en este momento estoy organizando un proyecto para traducir la filosofía de la educación de John Dewey en una serie incluso en una antología pedagógica, espero de 5, 6, tal vez incluso más volúmenes. He avanzado ya traduciendo algunas cosas que no se conocen en español. Por ejemplo, traduje todos los textos que John Dewey escribió sobre la Unión Soviética, especialmente lo que él escribió a propósito de su visita a la Unión Soviética en 1928. He traducido su participación en el caso Trotsky, que fue muy importante cuando John Dewey vino a México en 1937 a escuchar el testimonio de Trotsky, que había sido acusado por una serie de crímenes de todo tipo por el Estado soviético. He estado traduciendo y ya tengo terminada también la traducción de La escuela y la sociedad. La escuela y la sociedad es las charlas que Dewey daba a los padres de la escuela que se fundó en la Universidad de Chicago. Es un texto muy bello. He traducido también algunos de los textos clásicos de Dewey, los más conocidos como Mi credo pedagógico, El niño y el programa escolar, etcétera, etcétera. Entonces hay un proyecto amplio de trabajo sobre la filosofía de la educación de John Dewey. Y cuando me dijeron, es un simposio sobre la escuela en América Latina, dije, yo quiero hacer alguna reflexión sobre el sentido que tiene para la escuela, para la educación, para el pensamiento educativo en América Latina, volver a leer a John Dewey original, no al de los manuales, que como todas las cosas simplifican, sino la obra original de Dewey que tiene cosas muy sugerentes. Bueno, entonces en esas estoy y por eso propuse trabajar sobre el tema. ¿Cómo voy a avanzar? Mi exposición tiene dos partes básicas. La primera, voy a contar muy rápidamente qué es la escuela Dewey, o qué fue la escuela Dewey. Y sobre eso hay muchos textos, hay una cantidad de conferencias de Dewey. De Dewey se conserva casi todo lo que él escribió, las conferencias que hizo, etc. Y hay varias conferencias sobre qué era la escuela, cómo funcionaba, de dónde surgió, etc. Voy a contar muy brevemente la historia y voy a dar algunas características de lo que fue la escuela Dewey y voy a contar algo de su origen. Y en la segunda parte voy a hacer una reflexión personal breve donde intento identificar, yo llamaría 7 claves fundamentales para pensar la escuela en América Latina a partir de John Dewey.
Entro entonces en materia. ¿Qué era eso de la escuela Dewey? Así se conoció algo que existió durante alrededor de 7 años en Chicago. ¿Dónde empieza la historia? En 1894 invitan a John Dewey, que es un joven profesor muy reconocido ya y que está empezando a desarrollar una obra educativa y filosófica propia en los Estados Unidos, lo invitan a vivir y a participar de la Universidad de Chicago. A él le interesa mucho porque Chicago es la gran ciudad industrial de finales del siglo XIX. Es una ciudad en crecimiento, es una ciudad muy interesante, y él se va a trabajar a la Universidad de Chicago. Lo nombran como director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chicago, pero además todavía la psicología estaba muy ligada a filosofía. De hecho, la psicología como ciencia era una cosa muy reciente. La psicología como ciencia nace también al final del siglo XIX. Pero Dewey, entre sus compañeros estaban algunos de los norteamericanos que habían sido de los primeros grandes psicólogos. Además, él ya era muy amigo nada menos que de William James, etc. Y entonces ese departamento de filosofía será también de psicología, pero también él irá pidiendo poco a poco que también sea un departamento de pedagogía. Finalmente, él empieza a defender toda la idea de que la pedagogía debe ser una disciplina universitaria y que puede existir una ciencia de la educación. Pero además pone como condición para hacer eso que la universidad debe tener una escuela experimental. No tiene sentido tener un departamento de filosofía, de pedagogía, de psicología y de pedagogía si no existe una escuela experimental. Este gesto es muy significativo, es muy interesante, yo diría, al menos por 2 razones básicas. Lo que hace Dewey es vincular la ciencia clásica, por decirlo así, la ciencia fundamental del pensamiento clásico, que es la filosofía, con la ciencia naciente de la psicología y con la pedagogía que empieza a reclamar estatuto de ciencia. Y hay toda una lucha de él por intentar entender que las disciplinas tienen que trabajar en común. Pero, y el segundo elemento clave de este gesto, es que él entiende que la escuela tiene que ser el laboratorio de las nuevas ideas filosóficas, psicológicas y pedagógicas. Decirle a los filósofos que la filosofía tiene que también ser experimental y que el lugar de la experimentación de las ideas filosóficas es la escuela, y es la escuela primaria, y que el laboratorio fundamental donde se está formando el nuevo pensamiento es la escuela y lo que pasa en la mente de un niño, que las ideas no son creaciones divinas, que no son ideas innatas, sino que eso tiene un proceso de formación y que por tanto la escuela es el lugar donde se empieza a crear nuevo conocimiento, donde se empieza a confrontar el conocimiento y donde se gesta una nueva sociedad democrática. Ese es un gesto, yo diría, atrevido, porque es decir que la escuela puede ser el laboratorio social de una nueva democracia. Claro, usted mira, pero la escuela, yo sé que todos sabemos que las escuelas que conocemos son sitios muy complicados, con muchísimos problemas. Pero Dewey entendía que una escuela laboratorio, claro, un laboratorio siempre de alguna manera es algo en lo cual trabajamos en condiciones aisladas, creamos unas condiciones artificiales para poner a prueba ideas. Eso es una escuela laboratorio. Y así la concibió Dewey. Y entonces concibió que la filosofía, la pedagogía, la psicología podían ser algo experimental. Bueno, esta idea atrevida, loca, empezó a concretarse en enero de 1986, cuando se funda la Escuela Laboratorio de la Universidad de Chicago, que luego se conocerá como la Escuela Dewey. ¿Por qué? Se conocerá por la Escuela Dewey porque está inspirada fundamentalmente en la filosofía de Dewey, porque está vinculada al departamento que dirigía Dewey en la Universidad de Chicago, y porque además un poco más adelante la directora de la escuela será Alice, la esposa de John Dewey. Esta escuela empieza con 16 niños
en enero de 1896 y empieza a incrementar su número de alumnos, llega a tener alrededor de 150 alumnos, pero se cierra en 1903 se cierra. ¿Por qué? Eso se ha discutido mucho, parece que Dewey tuvo algún conflicto, evidentemente no quiero entrar en los detalles, pero entraba en conflicto con otra escuela experimental que había también en su momento, patrocinada por la Universidad de Chicago, una famosa escuela, la escuela del coronel Parker. Entonces, finalmente en 1903 destituyen a la esposa de Dewey y Dewey decide irse y se va como profesor de la Universidad de Columbia. Ustedes dirán, bueno, pero ¿eso por qué es importante si al fin y al cabo era una escuelita de unos pocos niños por allá en una ciudad que duró además muy poco tiempo? Yo creo que hay razones muy de fondo y muy importantes para, digamos, fijarnos en esa escuela. La primera razón es que esa escuela es sobre todo una escuela experimental, es decir, es uno de los laboratorios de pensamiento filosófico, psicológico y pedagógico más importantes que han existido en la historia del pensamiento de Occidente. Voy a leerles solo un pequeño pasaje de algo que le decía Dewey a su esposa y le contaba cuál era la idea que él tenía de su escuela. Le dice Dewey a su esposa Alice, que era la directora: cada vez tengo más presente en mi mente la imagen de una escuela cuyo centro y origen sea algún tipo de actividad verdaderamente constructiva, en la que la labor se desarrolle siempre en dos direcciones. Por una parte, la dimensión social de esta actividad constructiva y por otra, el contacto con la naturaleza que le proporciona su materia prima. En teoría puedo ver cómo, por ejemplo, el trabajo de carpintería necesario para la construcción de una maqueta será el centro de una formación social por una parte y de una formación científica por otra, todo ello acompañado de un entrenamiento físico concreto y positivo de la vista y la mano. A ver, cuando uno lee lo que es la escuela de Dewey y cuando uno ve cómo Dewey lo cuenta muy bellamente en Escuela y Sociedad y en otros muchos textos, se sorprende porque la escuela de Dewey es una cosa totalmente distinta a lo que ordinariamente es una escuela. Allí los niños no van a tomar lecciones, allí los niños en sentido estricto no van a estudiar nada, allí van a desarrollar las mismas tareas que desarrollaban en el hogar. Y el trabajo de la escuela, en primer lugar, está hecho a partir de ocupaciones hogareñas, la cocina, el tejido, etc. Y es a través de esas ocupaciones básicas de la vida hogareña que los niños van accediendo ampliamente al mundo de la cultura. Es a través también de ocupaciones que ellos llaman en aquella época industriales, que los niños van accediendo poco a poco al conocimiento. Pero sobre todo hay una cosa que es muy interesante cuando uno lee ya la historia contada por sus protagonistas, y es que la escuela, además de experimental, está fundada en un trabajo de indagación cooperativa. Dewey muestra muy bellamente a través de ejemplos muy concretos cómo a través del hilado, del tejido, los niños van descubriendo relaciones sociales. Por ejemplo, una cosa muy importante era que prácticamente allí no se les enseñaba ni a leer ni a escribir, porque precisamente la crítica de Dewey estaba a la idea de que la escuela fuera un lugar para ir a escuchar lecciones. El niño era un ser activo, un ser social plenamente activo, en capacidad de interactuar con otros y de aprender a través de esa interacción con otros. Y por eso el ejercicio colaborativo de padres, de maestros, de profesores y estudiantes de la universidad, el propio ejercicio cooperativo entre los niños, era un ejercicio, yo diría, bastante interesante. En Escuela y Sociedad hay una parte donde Dewey cuenta cuáles eran como las preguntas fundamentales que ellos intentaban resolver con su experimento de la escuela, ¿cierto? Intentaban buscar otra manera distinta de aprender que no rompiera el vínculo con la vida, donde el aprendizaje y la enseñanza no fueran algo que marcara una ruptura con la experiencia natural que el niño tiene del mundo.
Entonces era una escuela experimental, pero basada en la indagación cooperativa y centrada en la actividad. Ya insistía en la continuidad que tenía con las tareas del hogar, en la importancia que se le daba a las ocupaciones industriales, y había allí laboratorios y los niños experimentaban con materias primas y demás, pero además había una puerta muy interesante a la cultura. Y entonces es muy interesante ver, por ejemplo, el modo como los niños se acercaban a la historia de su país, de los Estados Unidos, o como se acercaban al mundo prehistórico a través de la exploración del ambiente en el que vivían. Porque gran parte de la insistencia de Dewey es que la escuela tenía que crecer en un medio natural. Incluso Dewey en las charlas que daba a los padres de familia de la escuela, conversaba con ellos muchísimo mostrándoles los dibujos que ellos hacían. Bueno, pero era una escuela entonces experimental, cooperativa, centrada en la actividad de los alumnos y con un gran énfasis en que el primer elemento clave de la formación de la mente estaba en el propio cuerpo. Y por estar vinculada a la Universidad de Chicago y porque en ella participaban no solo los maestros de la escuela, sino los maestros universitarios, y no solo los del Departamento de Filosofía, Psicología y Educación, sino de muchas otras disciplinas, pues la escuela estaba directa y orgánicamente vinculada a la universidad, y había pues muchísimas actividades físicas, una participación permanente y el uso de las instalaciones del gimnasio. Hay toda una reflexión sobre cómo la base clave de la formación de la mente está en el cuerpo. Cuando uno lee obras posteriores de Dewey, como por ejemplo una de sus grandes obras pedagógicas, como Cómo pensamos, él insiste mucho en cómo el problema mental, y primero por excelencia, es el dominio del propio cuerpo. Muy bien, la unidad cuerpo-mente era clave en la escuela Dewey. Pero sobre todo eso estaba vinculado a la idea de la escuela concebida como una comunidad democrática centrada en el desarrollo de capacidades para la vida social, centrada en el aprendizaje cultural y no solo en lo que solíamos llamar los rudimentos, o lo que los norteamericanos llaman las 3 R's: leer, escribir y contar, calcular, etc. Realmente Dewey es tremendamente crítico de la idea de que la escuela fundamentalmente tenga que centrarse en primer lugar en todas estas cosas como el leer, escribir, contar, que están, digamos, tremendamente mediadas por el lenguaje. Él cree que ese es un aprendizaje que se puede ir logrando mucho más efectivamente a través de actividades que tengan un sentido social, que impliquen la cooperación, porque el lenguaje es sobre todo un medio de comunicación, y porque finalmente la mente solo se forma en relación con las actividades que realizamos, por la interacción que nuestros cuerpos tienen con otros cuerpos, etc. Porque finalmente la escuela no es simplemente un lugar para ir a escuchar lecciones, sino que tiene que ser una institución en donde el valor fundamental es el aprendizaje. Siempre que Dewey hablaba de su escuela, contaba la anécdota, lo que le ocurrió cuando empezó a montar la escuela. Una de las primeras cosas que le preocupó era el mobiliario de la escuela. Y entonces él cuenta que se fue por la ciudad de Chicago buscando, había tiendas especializadas en instrumentos y en muebles escolares, y entonces él llegaba a todas las tiendas y preguntaba qué era lo que quería. Él quería, digamos, muebles escolares donde los niños pudieran interactuar, participar, pudieran trabajar efectivamente. Y entonces él les explicaba, hasta que un día uno de estos señores de las tiendas de elementos escolares le dijo: señor, ¿sabe qué? Usted está buscando algo que no existe. Usted está buscando mesas y muebles donde los niños puedan trabajar, pero todo está hecho es para que los niños escuchen lecciones. Y entonces yo decía: vea, eso ha sido nuestra educación siempre. Y eso han sido las escuelas, lugares donde los niños van a escuchar lecciones.
o como hoy son, parqueaderos, estacionamientos de niños, ¿no? La escuela para muchos es el lugar donde los papás van y estacionan a los niños mientras van a trabajar. Es un parqueadero, decimos en Colombia. No, la escuela es una comunidad. Y hay que volver al sentido de la escuela como una comunidad democrática en donde los niños aprenden a partir de actividades en las cuales interactúan con otros, en las cuales comprometen su cuerpo y sus emociones. ¿Qué podemos aprender? Con eso paso a la segunda parte porque creo que el tiempo es un tirano. Entonces el tiempo es tirano y Walter, ¿cierto que el tiempo es tirano? Vale. Cronos es un tirano que lo devora todo. Muy bien. Me quedan 10 minutos y quisiera dar 7 claves muy rápidamente que nos da a pensar la escuela de hoy para América Latina. La primera es que la escuela no es un ente que podamos pensar en abstracto, sino una institución social que funciona dentro de un sistema más amplio. El sistema educativo puede ser concebido como un sistema que aprende, que enseña, que investiga, que evalúa, etc. Hay un capítulo muy interesante, el capítulo 3 de Escuela y Sociedad de Dewey, que se llama en inglés es Wasting in Education, como todo lo que se desperdicia en educación. En educación hay una cantidad de esfuerzo inútil y desperdiciado. Apretemos demasiadas tonterías y sobre todo Dewey va mostrando eso a partir de la historia de la educación, muestra cómo los distintos grados de la escuela y los distintos niveles escolares vienen de distintas partes, obedecen a distintas funciones y son una cosa totalmente desarticulada que hace que la energía que tenemos para el aprendizaje se disperse por completo. Pensar la escuela es pensar el sistema escolar en su conjunto y ver cómo está unido y ver la cantidad de averías que hay allí. Ahí se desperdicia demasiada cosa. Eso es como una gran tubería por la cual sale agua por todas partes. Lo primero que hay que hacer es reparar la tubería. Y yo insisto especialmente en eso. Hay que suprimir toda la fuerza inútil, toda la pérdida de energía que hay en el sistema escolar. No solo pérdida de recursos materiales, sino sobre todo, lo más grave es que en la escuela se pierde energía humana. En segundo término, hay que concebir a la escuela no solo como una institución que reproduce un conocimiento ya terminado, concluido, sino como un factor de producción del conocimiento. En este Dewey es muy interesante porque muestra cómo los niños a partir de su actividad natural van construyendo conocimiento en actividades tan elementales como las del tejido, las de la cocina, etc. Y sobre todo, Dewey entiende que la producción de conocimiento que se hace en la escuela no puede estar desvinculada, por ejemplo, de la producción de conocimiento que se hace en las universidades. De ahí la importancia muy grande que le da a que la escuela estuviera vinculada orgánicamente a la universidad. Porque finalmente la ciencia no es algo que está en los libros, ni es algo que está en la mente de los profesores. La ciencia, decía muy bellamente Platón en un pasaje de la República, ciencia no es otra cosa que las operaciones del alma. La ciencia es algo que está presente en nosotros y que tenemos que reconstruir permanentemente. Dewey insiste mucho en que hay impulsos naturales de los niños, un instinto social, un impulso constructivo, un impulso a la indagación, un impulso a la expresión, que tienen que ser los elementos claves a partir de los cuales se construye el conocimiento en la escuela. Todo eso está también muy tematizado en Escuela y Sociedad. Porque finalmente el gran vacío, la gran ruptura que hace la escuela es la ruptura con la vida. Precisamente la escuela lo que tiene que ayudar a garantizar es la continuidad, la unidad de la vida del niño. De ahí la importancia de no perder de vista las ocupaciones del hogar, de ahí la importancia del trabajo manual como la base primera de todo aprendizaje. Y por tanto, Dewey dice, el desperdicio que tenemos que evitar es siempre todo el desperdicio que se produce en la educación por su falta de vínculo con la vida. Pero esa vida no es una vida abstracta,
no es una vida meramente individual. La escuela es una institución social y tiene responsabilidades muy concretas con la sociedad en la formación de hábitos básicos, en la práctica de los oficios, en el desarrollo de habilidades artísticas, en la atención personal a los niños. La escuela tiene que ser entonces una comunidad de vida democrática, porque no hay otra forma de prepararnos para la democracia que viviéndola y que enfrentando las dificultades. La escuela es un lugar donde se deben vivir los conflictos, porque es que la democracia no es la ausencia del conflicto, es la capacidad para enfrentar los conflictos de forma razonable. Y en eso la escuela tiene una función fundamental en la medida en que trabaja también sobre nuestros impulsos naturales, sobre nuestras habilidades básicas y sobre todo porque a la escuela le corresponde una tarea clave y es elevarnos al mundo de la representación. Porque mucha gente cree, la escuela de hoy era una escuela activista donde los niños se la pasaban haciendo cosas y cosas. No. Para mí lo esencial siempre era que ahí había un aprendizaje social y un aprendizaje natural. Ahí aprendíamos vínculos que tenemos con el mundo y vínculos que tienen las cosas entre sí. Eso es lo que solemos llamar ciencia. Allá podemos aprender el significado social que tiene cada uno de esos saberes que empezamos a cultivar. Porque también las matemáticas tienen un significado social, como lo tiene la historia o el aprendizaje de las lenguas extranjeras. De hecho, Dewey aprovecha sus escritos pedagógicos para mostrar cómo el surgimiento de la nueva psicología está transformando por completo nuestra concepción de la mente, de una concepción tremendamente individualista a la comprensión de la mente como una función social, como un resultado de la interacción que surge de las exigencias de un mundo en construcción. Y termino con esto. Un tema que para Dewey fue muy importante siempre fue el programa escolar. Los programas escolares se suelen concebir, y utilizo una palabra inmunda, paquetes educativos. Horrible. Dewey siempre insistió en que el programa escolar era una experiencia acumulada por la humanidad. Y una experiencia acumulada a lo largo de muchos siglos que en la medida en que pudiera interactuar con la experiencia natural del niño, podría enriquecerla. La educación es sobre todo interacción entre niveles distintos de experiencia que se pueden enriquecer mutuamente. Y el maestro es el mediador fundamental de todo eso. El maestro, aunque el término no es de Dewey, el término es de Gramsci, el maestro es el intelectual orgánico, aquel que de alguna manera tiene una función social fundamental, porque es aquel que ayuda a que el niño medie su relación con la sociedad y empiece a adquirir hábitos que lo preparen y que le hagan vivir de una forma más profunda la sociedad democrática. He intentado sintetizar al máximo, espero no haberme ido más de la cuenta. Muchas gracias por la paciencia. No, de hecho estuviste justo en los 30 minutos, muchas gracias. Gracias. 7:56. Sí. Nos regalaste 2 minutos más. Vale.